Bienvenidos a Entrevistas El Espectador. Hoy mi invitado es Ezequiel Monsalve, coordinador del litigio internacional de la organización no gubernamental Defiende Venezuela. Es un especialista en ciencias penales y criminológicas. Es maestro en justicia criminal de la Universidad Carlos III de Madrid. Es un abogado que representa la lucha de los jóvenes venezolanos por un país libre donde impere la justicia. Y bienvenido al Espectador. Gracias a ti, Nelson, por esta invitación y bueno, por recibirme en El Espectador. A Ezequiel lo conozco desde 2017 porque él viene normalmente a Colombia, fue becario de la Organización de Justicia y se formó aquí en Colombia y nos conocimos en un taller en Cali y desde entonces me mantiene al día sobre lo que ocurre en Venezuela. Así es. ¿Qué estás haciendo en Bogotá estos días? Bueno, estamos en Bogotá de paso prácticamente porque vinimos a hacer un trámite de visado para poder viajar a San José de Costa Rica. El día martes 4 de febrero tenemos una audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y bueno, la representación de las víctimas las tenemos nosotros como abogados de la organización y vamos a estar allí litigando ante el Estado venezolano. Explícame por qué es tan importante ese caso en Venezuela y tiene que ver con derechos humanos y la policía, ¿no? Sí, en efecto. Como saben, la Corte Interamericana de Derechos Humanos es una corte de derechos humanos que básicamente examina violaciones a los derechos humanos en el mandato de la convención, ¿no? En este caso del día martes es muy importante porque aun cuando no se va a discutir el fondo de la controversia básicamente es 14 funcionarios de la ex policía de la policía de Chacao, que fue intervenida por el Estado venezolano en aquel momento, en el año 2016. Estos policías, bueno, fueron detenidos de manera arbitraria, fueron torturados y fueron encarcelados injustamente, ¿no? Luego, este caso, al llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se va a discutir justamente es la competencia que tiene la Corte en la referencia temporal entre el año 2013 y hasta la fecha. Porque como saben, en el año 2012, el exmandatario Hugo Chávez Frías denunció la Convención de Derechos Humanos y retiró a Venezuela del sistema interamericano. Entonces, luego en el año 2019, con el interinato de Juan Guaidó, se ratificó la convención y ahora se va a discutir si esa ratificación es válida y si Venezuela en efecto va a tener una Corte Internacional de Derechos Humanos que va a verificar y evaluar, digamos, las violaciones que se cometen allí. Muy importante. Estos días te he visto muy activo en la defensa y liberación de los detenidos a raíz de la elección de Nicolás Maduro. Sí. ¿Cómo ha sido el trabajo tuyo y de Defiende Venezuela ahí? Sí, como saben, bueno, Defiende Venezuela es una organización que se dedica al litigio internacional. Nosotros, después del 28 de julio de las elecciones, como saben, en Venezuela se desató una de las peores persecuciones contra personas que manifestaron o disidentes políticos y se encarcelaron aproximadamente 2.200 personas, según las cifras oficiales del propio Estado. Así como Defiende Venezuela, otras organizaciones activaron protocolos de atención para todas estas personas que han sido encarceladas injustamente y que fueron recluidas en cárceles de alta peligrosidad como es Tocorón y Tocuyito. Cárceles que las conocemos porque, bueno, en esas cárceles funcionaban megabandas de delincuencia organizada, como por ejemplo lo es el Tren de Aragua. Y bueno, nosotros en Defiende Venezuela brindamos atención aproximadamente a unas 85 personas durante esa crisis. Todavía seguimos teniendo personas detenidas en los centros de detención y, bueno, tratando de lograr las excarcelaciones que son muy complejas en este contexto. ¿Cuántas han logrado? Se han venido excarcelando de manera masiva después de la juramentación del 10 de enero. A muchos detenidos y nosotros hemos registrado la excarcelación de unos 40 personas más o menos de la matriz que tenemos. ¿La mayoría son jóvenes? Sí, la mayoría son jóvenes y son de zonas, digamos, de sectores desfavorecidos de Caracas. Eso es uno de los grandes contrastes diferenciadores de estas protestas del año pasado con las protestas del 2017-2014. Digamos, las personas que el Estado detuvo fueron personas de barrios populares de Caracas y jóvenes. Tu experiencia en estos casos frente al gobierno Maduro viene como desde 2013. Yo recuerdo que una vez me contaste que defendiste a una familia italiana sí. que fue presionada, detenida, etcétera, por el gobierno por no rebajar los precios de los supermercados. Sí. ¿Ese caso en qué terminó a propósito? Imagínate, 2013, yo tenía un año de graduado de la Universidad Católica Andrés Bello y fue una operación que llamaron Operación Dacazo.
Da caso porque en Venezuela hay unas tiendas de venta por departamento que se llama DACA y que fue una de las principales empresas que se vio afectada con estas medidas que buscaban disminuir los precios de los electrodomésticos y las líneas blancas. En aquel momento había un grupo de italianos, yo residía en Puerto Ordaz, que fue objeto de esta operación. Todo el núcleo familiar fue detenido y, digamos, a partir de ese momento inició mi lucha, digamos, en favor de los derechos humanos y las libertades cívicas de las personas en Venezuela. ¿Pero qué pasó con esa familia italiana? Bueno, esa empresa, lamentablemente, a raíz de esa situación se disolvió. Los dos hijos mayores fueron los que estuvieron detenidos, luego logramos la excarcelación de ellos, pero fue tan duro el golpe anémico que esa familia que construía bombas hidromáticas en Venezuela, una cosa que ahora es difícil pensar que se haga, ¿no? Digamos, con el contexto económico que hay, terminaron disolviendo la empresa y migraron otra vez a sus respectivos países. Tú empezaste trabajando con otra ONG muy importante que se llama Foro Penal. Así es. Y en Puerto Ordaz precisamente te especializaste en defender jóvenes, por ejemplo, que fueron detenidos durante las protestas de 2017, que fue algo parecido, como 3.000. Sí, sí. ¿De cuántos te tocó defender desde esa época y cuántos lograron la libertad? Sí, justamente a raíz de esa situación del caso que yo comentaba, yo me uní al Foro Penal en el año 2014, cuando fueron las primeras protestas, digamos, relacionadas a rebeliones populares. Y luego en el 2017 ya estaba coordinando la región del Estado Bolívar en esa organización. Y en un marco entre el febrero del año 2017 y octubre de ese mismo año, nosotros representamos en esa región aproximadamente unas 350 personas. Yo habré entrado, no sé, como a más de 60 audiencias probablemente, porque eran audiencias masivas. Tuvimos una vez una audiencia de 120 detenidos, todos estudiantes universitarios en aquel momento. Recuerdo que me contaste una historia impresionante del primer detenido político de Puerto Ordaz. Sí. Un muchacho de 18 años, Sí. al que defendiste, ¿finalmente quedó libre? Sí, sí. De verdad que todavía mantengo contacto con él. Actualmente está en un proceso migratorio en otra ciudad de Latinoamérica. O sea, tuvo que exiliarse. Sí, después de esa situación él se exilió, exactamente. Eso fue lo que ocurrió. Y bueno, fue un caso bien complicado. Tú lo viviste conmigo a través de la letra. Y pudimos plasmarlo en ese artículo tan bonito. Y se habla justamente de un muchacho que manifestaba en un sector concurrido de Puerto Ordaz y que en razón a su perfil no era un estudiante universitario, no pertenecía a un movimiento estudiantil, no era miembro de ningún partido político, simplemente era un manifestante que de manera espontánea trataba de llevar su descontento a las calles. Fue víctima de tortura, también de un tema de desigualdad muy importante que lo llevó incluso a la cárcel del Dorado en el estado Bolívar, que es una de las cárceles, una colonia penitenciaria muy peligrosa, no solamente por la delincuencia que hay allí, sino por las enfermedades que se pueden transmitir en esa zona tan aislada. Eso está muy pegado a la Amazonía. ¿Y tú tenías que entrar allá? Sí, teníamos que ir hasta allá y bueno, era de verdad maratónico porque en aquel momento estaba la crisis del combustible ya muy fuerte y, claro, y los recorridos dentro del propio estado eran muy extensos. Y recientemente te ha tocado estar yendo, por ejemplo, al famoso helicoide. ¿Qué es el helicoide? Descríbelo para los colombianos y qué significa hoy. ¿Sigue siendo el principal centro de detención? Sí, hoy en día el helicoide era un proyecto en Venezuela que buscaba hacer un centro comercial, digamos, con una estructura bien elocuente, y se terminó convirtiendo en el centro de tortura más relevante, digamos, del país, ¿no? Y que ha sido así durante por lo menos la última década. Actualmente aloja los presos políticos en Venezuela, los presos políticos que tienen una vinculación política con un partido o que son considerados peces gordos por el Estado, digamos. Y allí, bueno, todos los detenidos que se han ejecutado antes de las elecciones presidenciales y después de las elecciones presidenciales con este perfil están alojados actualmente en el helicoide. Pero ¿cómo? Nadie puede entrar. ¿Tú puedes entrar? No. ¿Y entonces cómo haces para defender a la Ese gente? es el gran problema que tenemos porque, digamos, con el pasar de los tiempos, como te dije, estuve en el 2014, 2017, en 2019 no estuve porque estaba haciendo mi fellow aquí en De Justicia, pero, por ejemplo, ahora en el 2024 con las detenciones, cada contexto ha cambiado muchísimo. Por ejemplo, ahora no se permite el acceso de un abogado ni siquiera a las audiencias de presentación de un detenido.
no se le permite, no se le permite la designación del abogado y no se permite que tú tengas un contacto, digamos, directo, por ende, con esa persona detenida, lo cual no puedes entrar a un centro de detención y no puedes ejercer el derecho a la defensa. O sea, te toca comunicarte como con un detenido. Lo que tratamos de hacer en ocasiones, dependiendo del centro de detención, es que la comunicación se haga a través de los propios familiares, que son los que en algunas ocasiones le permiten el acceso. Pero hay casos como, por ejemplo, el de Américo de Gracia, un exdiputado de la Asamblea Nacional, que está recluido en el helicoide y que sus familiares a la fecha de hoy, a más de 4 o 5 meses de detención, no han podido verlo. Claro, pero tú has entrado al helicoide. No. ¿No? ¿No? Nunca. Porque esta semana veía que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos maneja varios de esos casos y hizo un llamado sobre el caso específico de Carlos Luis Rojas. Sí. Y le otorgó medidas cautelares. Sí, así es. Bueno, Defiende Venezuela, justamente una de las actividades que realizamos es litigar ante los sistemas de protección. ¿Por qué? Porque ante las limitadas facultades que tenemos actualmente en Venezuela, que nos limita en efecto mucho de nuestro ejercicio como abogado, tenemos que recurrir de manera supletoria a los sistemas de protección. Entonces, cuando tú pides, por ejemplo, un amparo o un derecho a la salud o un traslado médico de algún detenido que te están informando de alguna manera que está grave de salud por las condiciones de reclusión, al no poder ejercer esa función, tienes que ir de manera residual a los sistemas de protección y interponer estas medidas cautelares. Claro. Esta semana vi que denunciaste en la red X que las familias de los detenidos que no saben nada, especialmente en el helicoide, hicieron una protesta y la respuesta fue represión. Sí, así es. Así es. De hecho, después del 28 de julio se creó los grupos de víctimas, digamos, familiares de personas detenidas. Se llama el Comité por la Libertad de Presos Políticos. Actualmente están sufriendo actos de persecución, de hostigamiento, justamente por denunciar lo que pocas personas se atreven a denunciar. Y lo hacen justamente porque sus familiares tienen una situación de riesgo a la vida allí importante. Y estas personas que son activistas y que más que activistas son familiares, son padres, son madres, hermanos de personas que están detenidos. Por ejemplo, la persona que lidera ese comité es Andreina Baduel, la hija del general Baduel. Ella, pues... Que fue un general chavista. Fue un general chavista, exactamente, que luego Chávez lo catalogó como traidor, exactamente. Finalmente murió encarcelado. Y como saben, pues hay una obligación directa del Estado cuando hay una persona detenida en tus centros de detención y si mueres es responsabilidad tuya. Claro. Una de tus labores más importantes, porque es memoria histórica y porque va a trascender mucho en el futuro, es la documentación que están haciendo a través de Defiende Venezuela de lo que está ocurriendo en estos últimos años. Sí, como saben, Venezuela tiene una investigación abierta desde hace unos 3-4 años. Respecto a los hechos que ocurrieron justamente en el año 2017, esa es como una de las referencias temporales de la investigación de la Corte. Y como organización nosotros pues investigamos estos crímenes de lesa humanidad, que es básicamente el delito que se está cometiendo, el crimen, o que se cometió y que nosotros creemos que sigue cometiéndose. Y se trata de documentar estos casos pues, e informar a la oficina de la Fiscalía sobre estos hechos. Nuestras expectativas es que esta investigación se termine en casos y que bueno, sean identificados los responsables de la comisión de estos crímenes. Pues. Que eso ya será una actividad que desarrolla la Fiscalía, no solamente con la información que envían las organizaciones de derechos humanos, sino con la investigación que ellos mismos están desarrollando. ¿Cuánto tiempo llevan documentándolos? Defiende Venezuela fue una organización que se fundó en el año 2017. Entonces, bueno, tenemos desde el 2017 hasta ahora. ¿Y cuántos casos más o menos se pueden haber documentado ya y enviado allá? Mira, nosotros hemos enviado muchísimos. Yo me atrevería a decir que entre todas las organizaciones de la sociedad civil debemos estar superando por lo menos 1.500, 1.800 casos. O sea, simplemente por hacer una referencia de algunas organizaciones que trabajan en el tema. Pero sí, son muchísimos los casos que hay. ¿Y para ese tipo de movimientos ustedes reciben respaldo de otras ONG internacionales como Human Rights Watch, la ONU? Sí. ¿Son aliados o no? Sí, bueno, por ejemplo, Naciones Unidas tiene un sistema de protección de derechos humanos a la cual Venezuela tiene una afiliación por tratado internacional y ellos deben investigar las situaciones que ocurren en Venezuela por mandato. Y nosotros como organizaciones de derechos humanos también pues trabajamos de manera colaborativa con estos organismos como también lo hace el Estado. Claro.
Entonces, bueno, esa es un poco la idea. Y hay organizaciones internacionales en la región que también tienen una preocupación genuina, no solamente por lo que pasa en Venezuela, sino por lo que pasa en otros países de la región, y tienen investigadores digamos, que dedican su tiempo y su trabajo a la situación de Venezuela. ¿Cuántas organizaciones de derechos humanos como la tuya todavía existen en Venezuela? Cada vez somos pocas. Recuerda que el movimiento de derechos humanos está experimentando, el espacio cívico en Venezuela está experimentando un tema de cierre total, ¿no? De espacio cívico. Como sabes, el año pasado se promulgó la ley anti-ONG, que es una ley que busca criminalizar el trabajo de los defensores de derechos humanos, y las expectativas son inciertas de lo que vaya a ocurrir, porque no solamente va a haber una limitación, digamos, en actividades o financiamiento, sino que simplemente la actividad va a llegar un momento que va a ser criminalizada. Tú llevas varios años denunciando que el Poder Judicial en Venezuela se usa como un arma política para criminalizar las protestas. O sea, la posibilidad de crítica social. ¿Eso sigue igual o peor? No, ha empeorado mucho más. El sistema de justicia venezolano, en distintos informes de Naciones Unidas, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la Misión de Determinación de Hechos para Venezuela, ha identificado que en efecto el Poder Judicial no es independiente, no es autónomo y no está al servicio, digamos, de los ciudadanos. Y eso se traduce a que hay mayor impunidad cuando el Estado decide reprimir. Tú vives en Caracas. Así es. Ejercer tu profesión, defender opositores, manifestar la visión crítica de lo que está pasando en tu país, ¿eso qué ha significado a nivel de seguridad? Mucho. La verdad es que en Venezuela los defensores que actualmente se mantienen en terreno cada vez son menos. Hay una migración importante también de defensores que por tu trabajo han tenido que salir del país, ¿no? Por situaciones de riesgo. Hay muchos defensores que están detenidos actualmente. Y bueno, eso es una situación que es parte de nuestro oficio, ¿no? Que no debería ser. No hay maneras de contrarrestar esa situación por más medidas de seguridad que tomes en tu función, porque el Estado debe garantizar el derecho a defender los derechos de otros. Y eso es lo que no ocurre. Entonces, bueno, toca hacerlo con mucho temple, con mucho sacrificio, obviamente, porque es un oficio que implica mucho sacrificio. Y tratar de, en la medida de lo posible, no exponerse demasiado, ¿no? Ante estas situaciones. Pero bueno, a veces es inevitable, ¿no? Cuando vas a hablar con un detenido, por ejemplo, o intentar conversar con alguien en un centro de detención, pues ahí hay una exposición natural. Pero no has sido detenido. Por suerte no, por suerte no. Tuve un episodio en el año 2017 con funcionarios. Y luego en Defiende Venezuela sí hemos tenido distintas amenazas a través de voceros del oficialismo, a través de publicidad que a veces se paga por YouTube, etcétera, y que nos pone en una situación de riesgo. Tomamos medidas para disuadirlas, pero bueno, siempre es algo que no depende de uno, ¿no? Ezequiel solo tiene 35 años. Yo me pregunto, es evidente que amas tu profesión, es evidente que lo das todo por Venezuela y por la libertad de muchas personas, pero ¿ha habido algún momento en que pienses que ya no amerita arriesgar tanto, que hayas pensado incluso en abandonar la profesión? Sí, mira, yo creo que yo estoy aquí porque justamente amo lo que hago. Siento que es un trabajo que además es dignificante y que genera un bienestar a todas las personas que son invisibilizadas o que no tienen una voz. Por ese amor a lo que hago, pues no he decidido apartarme de eso. No sé si lo vaya a hacer en algún momento, cuando la situación ya sea insostenible probablemente, pero mientras pueda hacerlo y tenga la salud mental y física para hacerlo, pues estaré allí. ¿Y qué recibe uno a cambio? Para ti, qué es lo gratificante de llevar todos estos casos? Mira, además de ser además de tener un bienestar emocional muy importante cuando pues estrechas un abrazo o una mano con una persona que ha sido excarcelada o liberada, o cuando recibes una buena noticia de que en una rara vez fue implementada una medida de la comisión y esto generó que alguien fuera atendido médicamente por el sector salud, eso generó un bienestar porque estás literalmente generando un bienestar en alguien o incluso salvando la vida si está recibiendo atención médica, ¿no?
Eso es lo que, digamos, se lleva a uno. Y también hay un reto muy importante a nivel del ejercicio, porque son casos que uno litiga y litiga en sistemas que son independientes, ¿no? Como por ejemplo el caso de la Corte Interamericana. Entonces, el abogado que litiga ante los sistemas internos del país, pues como están tan cooptados, evidentemente ya el esfuerzo intelectual o académico, digamos, ya no es valorado. En cambio, en estos sistemas, pues te vuelves a nutrir de toda esta doctrina y de lo que es la naturaleza propia de la abogacía. Claro. ¿Cuál fue la última alegría de haber liberado a alguien en estos días? Uy, bueno, sí, recibimos una noticia el domingo. Salió en libertad una persona que fue detenida en Caracas. Un chico que iba transitando con su motocicleta por una de las principales avenidas de Caracas, por la Cota 1000. Y fue detenido justamente el 29 de julio, el día después de las elecciones. Ni siquiera estaba participando en una manifestación. Y fue detenido en un punto de control de la Guardia Nacional porque lo que creemos es que habían instrucciones de detener a muchas personas ese día, independientemente de que no hayan estado vinculados o no a una manifestación. Y este chico fue recluido en Tocorón. Primero fue llevado a una cárcel de la Policía Nacional Bolivariana en Zona 7 en Caracas. Luego fue llevado a Tocorón y en Tocorón vivió momentos muy malos porque estaba muy mal alimentado. Perdió aproximadamente unos 30 kilos de peso, le daban comida podrida, tenía infecciones, etc. Y estábamos muy preocupados porque a pesar de que había una excarcelación, digamos, de varios detenidos, la oportunidad de él no le llegaba y ya estamos haciendo esfuerzos muy importantes de que se lograra. Y se logró el domingo y de verdad que fue satisfactorio. Todas estas personas que veo que están siendo excarceladas siguen sometidas a un proceso judicial. Tienen que presentarse regularmente ante los tribunales, están, digamos, de alguna forma vinculados con delitos muy graves como por ejemplo el terrorismo, la incitación al odio, algunos tienen cargos por daños a la propiedad, entre otras cosas, y cuando tú computas esos delitos, pues las penas son hasta 30 años de prisión. Entonces una persona que aún así, cuando no está detrás de las rejas, pero está vinculado a cargos muy graves, pues no la pasa bien tampoco. Claro. ¿Y cómo se sostienen ustedes si las ONG están siendo aisladas de los fondos internacionales y pueden ser acusadas de terrorismo, de lavado de activos? Sí, eso es justamente el propósito de esta ley anti-ONG que fue promulgada. Lo que busca es criminalizar la actividad y entre otra manera también limitar el acceso al financiamiento, que es algo natural, digamos, de todas las organizaciones de derechos humanos del mundo. Y bueno, nada, esta ley busca justamente que las organizaciones se registren en un fondo antiterrorismo porque, digamos, para el concepto tradicional del Estado es que las organizaciones hacemos terrorismo. Entonces, bueno, eso... Claro. ¿Y muchos de los detenidos que ustedes defienden mueren en las cárceles o se suicidan? ¿Es verdad que hay casos de eso? Mira, hay casos de personas que mueren por falta de atención médica, eso es cierto. Por ejemplo, para estas detenciones después de las elecciones, se registraron varias muertes en estos centros de detención, justamente por falta de atención debida, ¿no? Pero también hay casos donde no necesariamente hay personas que tienen una vinculación política y que nosotros también defendemos. Por ejemplo, hay un caso de un señor en Valencia que tiene un cáncer que está bastante avanzado. El señor fue condenado por delitos comunes y hasta la fecha no ha recibido el tratamiento, digamos, del cáncer, que son las quimioterapias y la radioterapia. Él tiene una medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a pesar de su situación de salud que es tan frágil y en cualquier momento va a morir, el Estado todavía no le permite que él acceda a este tratamiento y que sobre todo cuando tú tienes una enfermedad terminal, independientemente del delito que hayas cometido, el Estado debe darte una medida humanitaria. Debes carcelarte y ponerte al menos en una residencia con custodia para que tú puedas pasar tus últimos días en libertad. Y estos principios que son básicos, que están en la Constitución, pues no son respetados ni siquiera en caso de delitos comunes. ¿Todavía le ponen esos letreros de terrorista a las personas cuando las reseñan en la policía? Sí, las reseñas la verdad son revictimizantes, son estigmatizantes además. Nada más el cargo de terrorismo de manera masiva a 2.200 personas ya es una cosa, digamos, irracional. El terrorismo tiene otros fundamentos, más que todos religiosos o acciones que, digamos, pongan en riesgo la paz, digamos, de una nación. Y pues, digamos, protestar, sea que te guste o no un resultado, no necesariamente, no es terrorismo. Claro. Tú has sido profesor en la Universidad Andrés Bello. Sí.
¿qué futuro tienen los jóvenes en Venezuela y los que pueden estudiar, que no creo que sean muchos, teniendo en cuenta la deserción, la migración? Sí, eso que decías, la deserción estudiantil ha sido una de los grandes problemas en los sistemas educativos universitarios. Yo recuerdo cuando yo daba clase, yo tenía, foros de 40, 50 alumnos por clase, y hace poco visité la universidad, por lo menos la región donde yo daba clase, que era en Guayana. Las clases o los alumnos son de 6 personas, 5 personas, 4 personas. Había incluso materias donde solamente 1 o 2 alumnos veían. Entonces es bien dramático, porque ves que el reflejo es que la prioridad ahorita de la juventud no es necesariamente cursar una carrera universitaria, sino que muchos deciden irse a buscar un futuro mejor. Y es difícil como levantar el ánimo en ese sentido. ¿Qué intentan hacer ustedes con programas como Transforma, que eso me gustó, de Defiende Venezuela, precisamente para que la juventud como que retome alguna esperanza y vuelva a la vida pues en Venezuela? Sí, Transforma es un proyecto muy, muy bonito que busca capacitar a víctimas indirectas de ejecuciones extrajudiciales en el país. Como saben, en Venezuela se creó una policía que se llamaba la FAES, que era un grupo básicamente de exterminio que iba a sectores populares del país a asesinar jóvenes con una edad promedio y con un test de color distintivo. Todas estas madres que buscan justicia, todos estos padres que buscan justicia, que es realmente lo que tratan de hacer, este programa los capacita en esa búsqueda espinosa, digamos, del acceso a la justicia. A través de formaciones, digamos, en derechos humanos, a través de formaciones en oratoria, de redacción, de otras herramientas que creemos que pueden ser útiles. Y hemos logrado resultados que son importantísimos, ¿no? O sea, por ejemplo, una de esas madres logró que hace poco pudieran detener a un oficial que asesinó a su hijo y que fuera condenado, digamos, en este sistema de justicia, digamos, que es tan frágil, ¿no? Y que aunque fue condenado, todavía no ha sido capturado, o sea, no está cumpliendo condena todavía, ¿no? Entonces, esa es la otra parte de la lucha que busca luego. Claro. ¿Y tu familia está completa en Venezuela o se atomizó? No, yo tengo muchos años que no veo a mis hermanas, por ejemplo, como unos 7 años. Tengo a mis padres juntos, gracias a Dios, pero bueno, tengo familia en toda parte del mundo, producto de este proceso migratorio tan fuerte, ¿no? Y eso es digamos, yo siento que ese es el dolor más fuerte que tenemos los venezolanos ahora. ¿Y con qué Venezuela sueñas? Yo sueño con una Venezuela libre, que garantice el respeto de los derechos humanos de los ciudadanos venezolanos y de los extranjeros. Sueño con un país donde podamos estar, digamos, en paz, donde no tengamos miedo de ejercer el trabajo que hacemos, pararse en las mañanas y simplemente recibir el llamado de alguna persona que necesita tu atención, ya te pone en una situación de estrés o de riesgo porque piensas que eso puede de alguna manera perjudicarte, y realmente no está bien. O sea, yo cuando paso, por ejemplo, por un aeropuerto venezolano, que no lo hago mucho, siento miedo y no debería ser. Entonces, yo creo que yo creo que ese es el país que sueño, un país donde la gente no sienta temor, básicamente. Ezequiel, gracias por venir y gracias por hacer lo que haces. Gracias a ti por el espacio. No, por nada. Ezequiel Monsalve, un personaje admirable de la juventud venezolana. Gracias por seguirnos, gracias por seguir Entrevistas El Espectador.